Tema 23. Inglés. 1. El artículo. Los artículos son palabras que acompañan al sustantivo dentro de un sintagma nominal, precediendo al sustantivo. Existen dos tipos de artículo. Indefinite article. Artículo indeterminado. Lo empleamos para hablar de algo o alguien por vez primera, y que el oyente o lector desconoce, o cuando no hacemos referencia a algo o alguien en particular. I have reading an interesting article about earthquakes. He estado leyendo un interesante artículo sobre terremotos. I have never visited a museum. Nunca he visitado un museo. El artículo indeterminado an corresponde al castellano una. Es de género, y no existe, inglés forma para el plural, donde se suele recurrir a some que equivale a nuestro algunos / algunas. A se emplea delante de palabras que empiezan por consonante. A book, a car, a chair. Delante de palabras que empiezan por la vocal u, cuando ésta se pronuncia como una semiconsonante yu. A university, a unit, a uniform. An se emplea delante de palabras que empiezan con vocal, ojo con la excepción indicada anteriormente. An eagle, an element, an unborn. Al escribir a /an, es importante tener en cuenta la pronunciación de la primera letra del sustantivo y no la ortografía. Además de la diferencia en la vocal u, también algunas palabras que empiezan por h en el sonido vocálico. Our, honest. Y no consonántico, por lo cual escribimos An honest. y no. A honest. ¿Para qué usamos el indeterminado? Utilizamos el indeterminado para acompañar a sustantivos contables en singular. I want to buy a car. Utilizamos el indeterminado para referirnos a las profesiones u oficios. I am a police officer. She wants to be an engineer. También lo usamos delante de What? what a pity, what a funny movie. What a pity. What a funny movie. Lo empleamos delante de números. S. 100, 1000, million, fourth. Half each summer 1,000,000 people come to this beach. I have been working here for a year and a half. Definite article. Artículo determinado. Emplearemos el artículo determinado para hablar de algo o alguien que ya se conoce, o dar información sobre algo o alguien que ya se haya mencionado anteriormente. El artículo determinado de es invariable en género y número en lengua inglesa. Emplearemos el artículo determinado delante de nombres y lugares geográficos como archipiélagos, cordilleras, desiertos, regiones geográficas, ríos, océanos y mares, y otros accidentes como estrechos, canales y golfos. The River Guadiana, the Gulf of Siam, the south of Spain, the Shetland Islands. Para instrumentos musicales. The piano, the guitar, the drum. También para acompañar a adjetivos sustantivados. Monaco is a popular destination for the rich and famous. Mónaco es un destino popular para los ricos y famosos. Lo empleamos delante de las nacionalidades. The Spaniards, the French, the Greeks. En la construcción del comparativo. The sooner you begin the homework, the better. Delante de adjetivos superlativos. The most beautiful, the luckiest. Delante de países con nombre en plural, reinos, etc. The United States. The United Kingdom. También se emplea con algunos determinantes como all, both, half, few, many, other, little, one,
several. He is one of the few writers that won this prize. You can find all the information in that notice board. No lo emplearemos delante de continentes, países, regiones administrativas, comunidades autónomas, ciudades y pueblos, bahías, lagos, islas individuales, a Ireland, Mallorca, y montañas individuales, Aneto, Aconcagua, Everest. No lo emplearemos con estaciones y aeropuertos, colegios y universidades, iglesias, catedrales, nombres de calles y avenidas. No lo emplearemos en nombres de eventos deportivos con el nombre del lugar, por ejemplo, Wimbledon. No lo emplearemos con nombres de festividades religiosas o culturales, Christmas, New Year's Eve. No lo emplearemos cuando hacemos referencia a personas o cosas en general. I hate dogs. This book deals with how birds learn to fly. No lo emplearemos para hacer referencia a las comidas principales del día. I have breakfast at 7 o'clock. Pero sí para hacer referencia a una comida de manera concreta. We shared a relaxed dinner. No lo emplearemos delante de nombres de deportes o idiomas. I play tennis every weekend. You speak English so fluently. No lo emplearemos con las partes del cuerpo, donde se suele emplear más el posesivo. He was shot in his leg. No lo emplearemos delante de títulos o cargos gubernativos, o de dirección de una actividad como MR, MRS, Drive, Head, Queen, King, President, Prime Minister, Director, Leader. Mr. Pearson left his position as Minister of Foreign Affairs. No lo emplearemos delante de los días de la semana, meses del año. O expresiones temporales con Last why next. Last year he traveled to London. On July. Los determinantes. El demostrativo. Los determinantes demostrativos en inglés son 4. This. Y. These. Que empleamos para referirnos a objetos o personas que se sitúan cerca del hablante, y. That. Y. Those. Para referirnos a aquellos que se hallan lejos de nosotros. This bridge was rebuilt last year. Este puente fue reconstruido el pasado año. That boy seems to be lost. Aquel muchacho parece perdido. These facilities are going to open next summer. Estas instalaciones abrirán este verano. My father has built those houses. Mi padre ha construido aquellas casas. El posesivo. El determinante posesivo se emplea para indicar la propiedad de una cosa u objeto. Primera persona singular. My. Primera persona, plural. Our. Segunda persona. Singular. Your. Segunda persona. Plural. Your. Tercera persona, singular. His. Her. Its. Tercera persona, plural. Their. En inglés, el posesivo de tercera persona, al contrario que en español, distingue entre géneros. John is walking with his dog. Not her dog, its dog. Kathy is talking with her husband. Not his husband, its husband. The dog opened its mouth. Not his mouth, or her mouth. El indefinido. El determinante indefinido en inglés puede ser distributivo o de cantidad. En las oraciones pueden aparecer bien como determinantes, o bien como pronombres.
Determinante indefinido distributivo. En inglés tenemos en esta categoría los siguientes. Each, Cada, every, cada. either, Cualquiera de ambos o ni uno ni otro. either, Ninguno de los dos. another, Y. other, Otro, otra. each. Se refiere a personas o cosas separadas. Each person thinks different. Cada persona piensa de una manera, mientras que Every se refiere a un conjunto de personas u objetos. You have to know the names of every river in Spain. Tienes que saber los nombres de cada río de España. Además, Every admite la modificación cuando es precedido por palabras como almost. y. Not every people enjoy the human's rights. Either. Expresa la posibilidad de opción entre varias personas u objetos. You can do either exercise. Puedes hacer cualquiera de los ejercicios. Neither. Por el contrario, significa ninguno de los dos. I didn't choose neither answer. No escogí ninguna respuesta. Other/another. Ambos significan otro/otra. Ambos pueden funcionar como determinant y. Como pronombre cuando usamos uno u otro. Usamos a nadar con sustantivos en singular. Other runner is just arrived. Y en plural cuando vaya seguido de un numeral o de la palabra. Few. I've bought other 3 books. I will stand here for another few hours. Si funciona como pronombre, irá seguido de 1. This cell phone is fantastic. I will buy another. 1. 4. My wife. 1. This cell phone is fantastic. I will buy another. 1. 4. My wife. Other. También puede ser determinante o pronombre. Como determinante se emplea para acompañar a sustantivos en plural. He speaks other languages. Cuando va precedido del artículo de puede acompañar a sustantivos de cualquier género. I want the other dress. Siendo en este caso definido como pronombre, lo hace acompañado del artículo de, tanto en su forma singular como plural. Determinante indefinido. Singular. Another. Determinante indefinido. Plural. Other. Determinante definido. Singular. The other. Determinante definido. Plural. The other. Pronombre indefinido. Singular. Another. Pronombre indefinido. Plural. Others. Pronombre definido. Singular. The other. Pronombre definido. Plural. The others. Determinante indefinido de cantidad. La lista de determinantes con esta función es amplia. All. Both. Some. Any. Little. Much. Many. Several. Enough. A lot of. Lots of. Plenty of. A. Few. A.
little, no, etc. All. Todo, toda, todos, todas. Both. Ambos. Some/any. Alguno, alguna, algunos, algunas. Little. Poco. Much/many. Mucho, mucha, muchos, muchas. Several. Varios, varias. Enough. Suficiente. A lot of/lots of/plenty. Mucho, mucha, muchos. Muchas. A few. Un poco de barra algunos. No. Ningún. Ninguna. Ningunos. Ningunas. Some vs any. Estos determinantes tienen un significado homólogo, pero su uso se realiza en función del tipo de oración. Se emplean con sustantivos contables e incontables. Pero generalmente emplearemos some en las oraciones afirmativas, y any en las negativas y en las interrogativas. Estos determinantes tienen un significado homólogo, pero su uso se realiza en función del tipo de oración. Se emplean con sustantivos contables e incontables. Pero generalmente emplearemos some en las oraciones afirmativas, y en las negativas y en las interrogativas. Some people play sports once a week. Algunas personas practican deporte una vez a la semana. Do you need any help with maths? ¿Necesitas ayuda con las matemáticas? He didn't make any question. No hizo ninguna pregunta. Sam se va a emplear en oraciones interrogativas, cuando efectuamos un ofrecimiento con la intención de recibir una respuesta afirmativa. ¿Te apetece un poco de chocolate? Would you like some chocolate? ¿Te apetece un poco de tarta? Would you like some cake? Cuando queremos expresar en una oración que no conocemos la cantidad exacta de algo, podemos escribir Sam delante del número. Habría unas 100 personas en la cola. There were some 100 people on the queue. Aunque Annie se emplee en oraciones negativas, también puede escribirse en algunas oraciones afirmativas, cuando adquiere el significado de cualquier. Cualquiera. Take any DVD you like. Coge el DVD que quieras. You can choose any book and take home a few days. Puedes elegir cualquier libro y llevártelo a casa unos días. Much vs many. Many se emplea con el significado muchos, muchas para acompañar a sustantivos contables en plural. Many friends. Many cars. Many books. Mientras que much acompaña a sustantivos incontables. Much time. Much money. Much bread. Con el significado mucho, mucha, singular. Sin embargo, en las oraciones afirmativas no solemos recurrir a much, sustituyéndolo por a lot of. I have much money. I have a lot of money. 3. El pronombre. El pronombre es una partícula que empleamos para sustituir a un sustantivo o a un grupo nominal, previamente nombrado, y así evitar su repetición. En la lengua inglesa, también existen, como en el castellano, diferentes categorías de pronombres. Pronombres personales. Los pronombres personales sustituyen al sujeto de la oración, o al objeto de la misma, complemento directo o indirecto. Pronombres personales sujeto. Primera persona, singular. I. Primera persona, plural. We. Segunda persona, singular. You. Segunda persona, plural. You. Tercera persona, singular. He. She. It. Tercera persona, plural. They. Ejemplos de su empleo son las siguientes oraciones.
She is the best actress. Do you know that you and your son have won the challenge? My wife and I will go to Bahamas. Vamos a emplear el pronombre personal sujeto. Como sujeto de la oración. En frases comparativas. Después de. Then as. Then as he earns more money than. Me/he earns more money than I earn. En oraciones para referirse a la climatología, o la hora, usamos el pronombre. De tercera persona del singular. It's snowing. It's winding. It's 5 o'clock. Pronombres personales. Objeto. Estos funcionan, como indica su descripción, como objeto, sustituyendo a un nombre o grupo nominal. Primera persona, singular, me. Primera persona plural. Us. Segunda persona, singular. You. Segunda persona, plural. You. The officer told me that the jewelry has been held up last week. I am waiting for them. Distinguid entre el pronombre personal sujeto que ejecuta la acción, y el pronombre objeto, al final de la oración, que actúa como un complemento de la acción. Pronombres posesivos. El pronombre posesivo se emplea para indicar posesión. No va a actuar como sujeto por sí solo. Primera persona, singular. Mine. Primera persona, plural. Ours. Segunda persona, singular. Yours. Segunda persona, plural. Yours. Tercera persona, singular. His. Her. Its. Tercera persona, plural. Theirs. Those books are ours. Sorry. A friend of mine works as a waiter. No actúa como sujeto, aunque forma parte de él. En ocasiones, podemos encontrar los pronombres posesivos precedidos de la preposición of, como en el ejemplo anterior. En estos casos, la combinación se emplea para indicar que estamos haciendo mención a una persona u objeto dentro de un grupo. Pronombres interrogativos. Los pronombres interrogativos en inglés son What? ¿qué? Where? ¿Dónde? How? ¿Cómo? Who? ¿Quién? Whom? ¿A quién? Whose? ¿De quién? Which? ¿Cuál o cuáles? Why? ¿Por qué? ¿Y When? cuándo? El pronombre who es invariable en género y número. Se emplea para sustituir al sujeto en oraciones interrogativas cuando éste es una persona. Who is the owner of this case? Sin embargo, cuando el sujeto a reemplazar es un animal o un objeto, utilizaremos el pronombre. What? What are you doing? En otras oraciones interrogativas, el pronombre sustituirá a una persona. Pero que no actúa como sujeto, sino como complemento directo o indirecto. En estos casos, el pronombre de elección es Whom? Whom did you play football yesterday? Whose? Whom? Whom did you play football yesterday? Se emplea en oraciones para sustituir a personas, pero también a cosas. Cuando se hace mención a su propiedad. Su traducción al castellano sería ¿de quién? Whose is this money? Which? Se traduce como cuál o cuáles, y sustituye a personas, animales u objetos. Which of those is your car? El uso de los restantes pronombres interrogativos. Where? How? When? Es similar al del castellano. Son partículas de la oración interrogativa,
que no varían de género ni número, y que se van a colocar al principio de la oración. Pronombres reflexivos. Usamos los pronombres reflexivos en aquellas oraciones donde el sujeto de la misma y el complemento directo o indirecto son el mismo. I enjoyed myself a lot last night. They take care of themselves. People who grinned themselves to death. That's a good song of the 80s. Primera persona, singular. Myself. Primera persona, plural. Ourselves. Segunda persona, singular. Yourself. Segunda persona, plural. Yourselves. Tercera persona, singular. Himself. Herself. Itself. Tercera persona, plural. Themselves. Mucho cuidado con los verbos reflexivos. Los que ostentan esta cualidad en español, no necesariamente lo son también en inglés. Verbos o locuciones como Wake up. despertarse, Get up. levantarse, Get dressed. vestirse, Get drunk. emborracharse, Shave. afeitarse, no precisan la adición del pronombre reflexivo. Pronombres indefinidos. Estos pronombres se emplean para mencionar a personas cuya identidad no conocemos, u objetos de manera genérica. En general, se forman por la adición de un sufijo, que nos va a indicar si nos referimos a personas. Body. -1. Objetos o cosas. Thing. A una partícula. Any. Some. Every. No. Los pronombres indefinidos en la lengua inglesa son los siguientes. Anybody. Alguien. Anyone. Otro barra. Everybody. Todo el mundo. Everyone. Todos, cada uno. Somebody. Alguien, otra persona. Someone. Nobody. No one. Anything. Everything. Nothing. Something. El uso de una u otra forma se ve condicionado por la frase en la que se emplean. Así, en frases afirmativas, el pronombre indefinido a emplear será aquel compuesto con el prefijo Some. y, Every. mientras que en frases negativas, y. En aquellas interrogativas donde el pronombre actúe como sujeto o complemento directo o indirecto, el pronombre de elección será el compuesto con el prefijo any. Everybody claims for human rights. Yesterday something strange has happened in the city. Did anybody see the car crash? I didn't understand anything of his speech. Sorry. Existen otros pronombres que empiezan con el sufijo no. Estos se usan cuando funcionan como sujeto en una oración, con el verbo siempre en forma afirmativa. Nobody came the mall opening. No decimos nunca. Nobody didn't came. Y el verbo, cuando el pronombre se emplea como sujeto, siempre va en singular. Everything was so silent. El pronombre indefinido puede usar el genitivo sajón, pero solo cuando se trata de pronombres referidos a personas, nunca cuando hace mención a cosas u objetos. 4. El sustantivo. En inglés, el sustantivo, al igual que en el español, refiere personas, cosas, animadas e inertes, localizaciones, eventos, etc., y se clasifican en comunes y propios. El uso de las mayúsculas en el sustantivo inglés. Los nombres propios también se escriben en inglés con mayúscula. Además, se encabezan con esta. Capital letters.
Se denomina en inglés a la mayúscula. También los títulos de obras literarias, de películas y obras de teatro. The Lord of the Rings was written by John R. Tolkien. Otros sustantivos que también se escriben con mayúsculas son los siguientes. Títulos y tratamientos nobiliarios, empleos militares. Admiral, Colonel, Captain, Sergeant, Queen, Sir, Mr., or Mistress. Nacionalidades, idiomas, días de la semana y meses del año, así como las fiestas, también se escriben con mayúscula. I usually play football on Team 23. Ingalls. 533. Sunday morning. The Great War began in September. Do you buy a lot of gifts for Christmas? Nicole Kidman is the best Australian actress. Nombres de países y continentes. Spain, France, Europe, Russia. El género. En inglés, no existe la distinción de género gramatical que poseemos en el español. La distinción la efectuamos mediante el pronombre He, him, his, she, her, hers, it, its. Tipos de sustantivos. El contable y el incontable. Los sustantivos comunes se pueden clasificar en countable nouns y incontable nouns. Sustantivos contables. Son aquellos que tienen una forma para el singular y otra para el plural, y por ende son susceptibles de ser contados o cuantificados. Por ejemplo, Table, book, car. Son términos que tienen una forma para el singular, la descrita anteriormente, pero pueden construir el plural mediante la adición de un sufijo. Tables, books, cars. Estos sustantivos, al ir en plural, se acompañan de un artículo o un determinante en plural. They, these, those, my, her, many, a lot of, few. Sustantivos incontables. Generalmente, los nombres o sustantivos que se refieren a cualidades, sustancias, etc., no son susceptibles de cuantificación, no podemos medir la libertad, o acumular electricidad, por ejemplo. No tienen plural, y no se acompañan de un numeral, ni del artículo indeterminado, an, nadie dice. I bought a sugar, oh. Please, give 3 waters. Algunos incontables de uso frecuente. Advice, age, agriculture, art, bread, beauty. Butter, cheese, chocolate, earth, electricity, flour, food, freedom, happiness, health, ice, love. Mayonnaise, meat, milk, money, music, nature, paper, pasta, people, petrol, plastic, research, rice, salt, sand, soap, sugar, travel, water, wine, wood, work. El problema surge cuando tenemos sustantivos que en inglés funcionan como incontables, pero en español lo hacen como contables. Esto puede suponer un problema cuando todavía no dominamos la lengua inglesa de una forma eficiente. Algunos ejemplos muy comunes los tenemos con palabras como news, shopping, o travel. Que algunos traducen erróneamente como una noticia, una compra o un viaje. Que los incontables no admitan plural o el uso de numerals no significa que no sean cuantificables. Para ello, se recurre al uso de expresiones como a piece of, a
piece of cheese, a slice of bread, a bit of food. Y determinantes como Some, any, a little enough, all. También se recurre al uso de contenedores para medir las cantidades, sobre todo con los incontables comestibles. A packet of flour, sugar. Un paquete de harina, de azúcar. A glass of water, wine. Un vaso de agua, de vino. A cup of coffee, tea. Una taza de café, té. A block cube of ice. Un cubito de hielo. A piece of news, paper. Una noticia, un trozo de papel. A note, a coin. Un billete o una moneda, forma de medir el dinero. A bottle of oil, wine. Una botella de aceite, vino. Y los sustantivos que funcionan como contables e incontables. En inglés algunos términos pueden funcionar de ambas maneras. Ocurre con Chocolate, glass, o paper. Por poner algunos ejemplos. A chocolate. Un bombón, contable. A cup of chocolate. Una taza de chocolate, incontable. A glass. Un vaso, contable. Some glass. Cristal, incontable. A paper. Un periódico, contable. Some paper. Papel, incontable. Así que hay que estar muy pendiente del contexto, a la hora de discernir si es un vocablo contable o incontable. Otros sustantivos duales son Pepper, air, ice, iron law, manner. Speech a wood. incontables terminados en S, no son plurales. Algunos términos como Politics. política, Linguistics. lingüística, Billiards. Diabetes, economics, electronics, mathematics, news. pese al sufijo, no son sustantivos contables. Por tanto, aunque se escriban con ese final, irán seguidos de un predicado con el verbo en singular. Los sustantivos colectivos. Existen términos que en inglés los encontraremos redactados en forma singular, pero que mencionan a colectivos homogéneos de personas o cosas. Son mucho más habituales de lo que podamos pensar. Army, bank, cattle, family, people. Police, team. Ejército, banca, ganado, familia, gente, policía, equipo. Generalmente, estos sustantivos al funcionar como sujeto de una oración, lo hacen representando a un colectivo, y la concordancia del verbo requiere que éste vaya en plural. People are worried about the global warming. 5 modal verbs, verbos modales. Los verbos modales son una serie de verbos auxiliares, que en inglés se emplean para indicar la capacidad, la posibilidad, la obligación, la voluntad o la necesidad de la acción. Como curiosidad, indicaros que la denominación de modal responde a su uso, para expresar la modalidad de lo que se dice, o la actitud del hablante. Can. Forma negativa. Sin contraer. Cannot. Forma negativa. Contraída. Can't. Could. Forma negativa. Sin contraer. Could not. Forma negativa. Contraída. Couldn't. May. Forma negativa. Sin contraer. May not. Forma negativa. Contraída. May not. Might. Forma negativa.
Sin contraer. might not, Forma negativa. Contraída. mightn't, must, Forma negativa. Sin contraer. must not, Forma negativa. Contraída. mustn't, ought to, Forma negativa. Sin contraer. ought not to, Forma negativa. Contraída. oughtn't to, shall, Forma negativa. Sin contraer. shall not, Forma negativa. Contraída. shan't, should, Forma negativa. Sin contraer. should not, Forma negativa. Contraída. shouldn't, will, Forma negativa. Sin contraer. will not, Forma negativa. Contraída. won't, would, Forma negativa. Sin contraer. would not, Forma negativa. Contraída. wouldn't. Los verbos modales carecen de infinitivo, gerundio o participio. Tienen una única forma verbal invariable, no modifica la tercera persona del singular. En las oraciones afirmativas y negativas, se escriben seguidos de infinitivo sin tú, excepto tú. Los verbos modales los vamos a emplear para pedir cosas, para dar permiso. Dar instrucciones a otras personas, para hablar de posibilidades, indicar la posesión de una habilidad, o su carencia, hablar del grado de certeza, y quizás en este último uso sea donde podamos hallarnos algo más confusos en el empleo adecuado de los verbos. Para hablar de probabilidades, emplearemos en inglés los verbos Can, why could, may, might, must, why will, could, might, why may, se emplean para una baja probabilidad del suceso. must, Se usa cuando tenemos un alto grado de certeza, y cuando el suceso es prácticamente seguro al 100%, se usará will. En esta tabla presentamos algunos de los verbos más comunes, y sus significados. Verbo. Modal. Afirmativo. must, Significado, obligación personal. Verbo. Modal. Negativo. must not, Significado, prohibición. have to, Significado, obligación externa. Cumplimiento de una ley o norma. do not, have to, Significado, ausencia de obligación. should, Significado, consejo, recomendación. should, not, Significado, consejo, recomendación. can, Significado, habilidad o permiso. cannot, Significado, incapacidad. O ausencia de permiso. be able of, Significado, habilidad o permiso. could, Significado, pasado de can. could, not, Significado, pasado de cannot. El verbo can. En inglés se emplea este verbo para los verbos de percepción. I can see, I can touch, I can feel, A la manera en que en español diríamos simplemente. Veo, toco, siento. También se emplea para expresar las habilidades. I can speak English, he can play the piano, El verbo can y could se emplean para pedir a las personas que hagan algo. can you open the door, please? O para pedir cosas, en la tienda,
Por ejemplo, Can I have this book, please? Can I have a pound of butter, please? dar permiso o dar instrucciones. Para decirle a alguien que le permitimos hacer algo, empleamos You can use my cart this weekend. En situaciones formales, se emplea may preferentemente. You may leave the class. Si nos referimos al pasado, emplearemos Could. He said I could use his car the weekend. Para el futuro empleamos Will be able. Will. Puede emplearse también para dar instrucciones en determinados contextos, pero el uso más habitual es para dar instrucciones de manera educada, en forma de oraciones interrogativas. Will you finish these documents? Utilizamos can para indicar que alguien tiene una determinada habilidad o destreza, pero si se refiere a una habilidad en el pasado, empleamos Could. I can swim. When he was young, he could run faster than you. para indicar una percepción sensorial. I can smell/I can see, etc. Si se refiere al pasado, empleamos could. Could también se emplea para indicar posibilidad. Could have I. Could have heard him. Can, en su forma negativa, implica prohibición. You cannot park here. Must. Este modal se emplea para indicar una obligación personal, o invitar a hacer algo con cierta firmeza. I must stop smoking. Debo dejar de fumar. You must come to our party. Tienes que venir a nuestra fiesta. Cuando se emplea en su forma negativa, expresa una prohibición. You must not open that window. No debes abrir esa ventana. Should. Los usos de este verbo son similares a los del anterior, aunque en este caso con menor firmeza o rigor. Se emplea para dar consejos o advertencias. You shouldn't open that window. No deberías abrir esa ventana. You should come to our party. Podrías venir a nuestra fiesta. Have to. El verbo have también puede usarse como modal, para indicar una obligación, generalmente impuesta por una ley, reglamento o persona, a diferencia de must, que expresa una obligación autoimpuesta. You have to drive on the right. You have to turn your mobile of. Might. Se emplea este verbo para hablar de acciones que son probables, pero de lo que no tenemos una gran certeza. Por ejemplo, cuando nos preguntan por nuestros planes futuros, ¿dónde vas a ir este verano de vacaciones? Si todavía no lo tenemos claro, podemos responder algo así como I might go to Cadiz. Otro ejemplo, es cuando elucubramos con el clima. It might rain. It might snow. En aquellas frases donde empleamos Might. también podemos emplear May. En el inglés actual, es más corriente encontrar este último verbo, estando Might. en cierto desuso. Indirect speech. Estilo indirecto. El estilo indirecto. Indirect speech. Reported speech. Se emplea para reproducir las palabras que otra persona ha dicho en un momento determinado. Para ello, podemos recurrir a dos opciones. La cita literal. He said I have to work. Utilizar el estilo indirecto, con lo cual podemos comunicar el mismo mensaje. Pero sin necesidad de emplear las palabras exactas con las que fue transmitido. He said that he had to work. A la hora de emplear el estilo indirecto hay que prestar especial atención al tiempo verbal. Si nos estamos refiriendo a una acción que el interlocutor manifiesta que ocurre en tiempo presente,
la transformación a estilo indirecto se hará con el verbo también en presente. I am a teacher. He says he is a teacher. Él dice que es profesor. Pero si por el contrario, el interlocutor se refiere a una acción que ocurrió en el pasado, el verbo se transforma al pasar la oración a estilo indirecto. I am a teacher. He said he was a teacher. Él dijo que era profesor. Los cambios de tiempo verbal que se producen en la oración subordinada en el estilo indirecto son los expuestos a continuación. Estilo directo. Present simple, presente perfecto continuo, futuro, can, may, must, will, shall. Estilo indirecto. Pasado simple, pasado continuo, pasado simple presente perfecto. Pasado continuo pasado perfecto continuo. Condicional. Could, might, must, had to, would, should would. Los verbos modales. Could, should would. No cambian de estilo indirecto. En la construcción del estilo indirecto, no es el verbo lo único que cambia. Hay expresiones que también se modifican y se adaptan al estilo. Estilo directo. This, these. Here. Now. Ago. Today. Tonight. Tomorrow. Tomorrow morning. Yesterday. Yesterday afternoon. Last week. Month. Year. A week. Month. Year ago. Estilo indirecto. That those. There. Then. Before. That day. That night. The next. Following day. The next. Following morning. The previous day. The day before. The previous afternoon. The afternoon before the week. Month. Year before. A week. Month. Year ago. El cambio de verbo y estructura se realizará cuando nos estemos refiriendo a acciones que ocurrieron en el pasado. Enunciados del estilo indirecto. Principalmente vamos a encontrarnos 4 tipos de enunciados en estilo indirecto: aseveraciones, preguntas, órdenes y recomendaciones, y exclamaciones. Las aseveraciones pasan del estilo directo al indirecto introduciendo la oración subordinada con la partícula that. Sin embargo, su empleo suele ser opcional, sobre todo en lenguaje escrito, y raramente se emplea en la expresión oral. En las oraciones interrogativas trasladadas a estilo indirecto, los verbos más comunes que se emplean para introducir la subordinada son Ask. No. y. Wonder. A la hora de construirlas, hay que tener en cuenta ciertas peculiaridades en función del tipo de oración. Las preguntas de tipo sí, no, suelen introducir la subordinada con las conjunciones If. y. Whether. Do you like French cinema? I asked John. I asked John if, whether he liked French cinema. Las preguntas formadas con los interrogativos tipo WH. What? Where? When? Cambian a estilo indirecto formando una oración aseverativa sin inversión del sujeto y el verbo, encabezada por la partícula interrogativa. He asked, what do you want? He asked what he wanted. Las preguntas alternativas, las que ofrecen 2 posibilidades de respuesta. Suelen emplear
whether. Para introducir la subordinada. He asked me, what do you like, fish or meat? He asked me whether I liked fish or meat. Las órdenes se suelen transformar con el verbo de la subordinada en infinitivo. Especialmente hay que prestar atención a la transformación del imperativo. De primera persona del plural. Let's. Que se transforma utilizando el verbo. Suggest. Seguido del verbo en gerundio. She said, let's go to the cinema tomorrow. She suggested going to the cinema the following day. La oración pasiva. La oración pasiva se construye en inglés mediante el uso del verbo to be. El verbo de la oración activa correspondiente en past participle. Las oraciones con verbo transitivo pueden reescribirse en forma pasiva, no así las que emplean verbos intransitivos. Lucy usually wears nice clothes. Nice clothes are usually worn by Lucy. I slept until the lunchtime last Sunday. No passive. Sin embargo, existen excepciones a la regla. Los verbos intransitivos. Believe, know, say, suppose, think. Admiten construcciones en pasiva. Estos verbos se corresponden en español con los que se emplean para la construcción se, más verbo. Pongamos un ejemplo. The investigators believe John has stolen the case. It's believed that John has stolen the case. A continuación, resumimos de forma esquemática la traslación. Activa. Presente simple, pasiva, to be, presente simple más pasado participio. Activa. Presente continuo, pasiva, to be presente continuo más pasado participio. Activa. Presente perfecto, pasiva, to be presente perfecto más pasado participio. Activa. Pasado simple, pasiva, to be pasado simple más pasado participio. Activa. Pasado continuo, pasiva, to be pasado continuo más pasado participio. Activa. Futuro simple, pasiva, will be más pasado participio. Activa. Modal presente, pasiva, modal más to be más pasado participio. Activa. Modal pasado, pasiva, modal más to be más pasado participio. Activa. Infinitivo, no tiene forma pasiva. Empleo de la forma pasiva. La voz pasiva se emplea para trasladar el énfasis de la oración en la acción o su resultado, y no en la persona u objeto que la realiza. Esto es, lo trasladamos del sujeto al objeto directo, o el indirecto, en algunos casos. Hay verbos, que no suelen admitir la transformación a voz pasiva. Become. Fit. Have. Lack. Hold. Suit. This jacket doesn't suit you. Esta chaqueta no te queda bien, no. No hay estructura pasiva. Se suele emplear la forma pasiva cuando el agente de la acción verbal es la gente en general. You can't leave the bus now. The doors are closed. The bus can't be left now. The doors are closed. No suele transformarse a pasiva cuando el objeto es una oración. Tampoco se suelen formar las oraciones pasivas cuando el objeto es un pronombre reflexivo. Himself. Yourself. O un pronombre recíproco. Each other. Y hay algunos verbos, que debido a su significado, suelen aparecer en forma pasiva, como es el caso de bear. Be born. Jail. Be jailed. entre otros.